Exactamente, tan solo en los primeros 100 días de la presidenta hay una cantidad importante de desapariciones que por supuesto hace voltear a cualquier autoridad, a la comunidad internacional en su conjunto. Ahora, qué bueno que empiecen a dialogar con las personas víctimas. Claro. Ahora, lo hace Rosa Isela Rodríguez, o sea, es que Rosa Isela, pues, o sea, si hay alguien encargada de la seguridad precisamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues es Rosa Isela, ¿no? Marco Ramírez, hay que recordar, fue el primer mandatario electo que reconoció el triunfo de Peña Nieto cuando todos los de la oposición del PRD en ese entonces estaban respaldando el triunfo de López Obrador, y Graco dijo, con permiso, ganó Peña Nieto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más, un capítulo más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un privilegio, un placer y un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, para mí siempre un placer estar en esta mesa de análisis con temas importantes que ocurrieron durante esta semana. Gracias, doctora, bienvenida, buenas noches. También, por supuesto, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por permitirme estar con ustedes en esta mesa. Gracias a ti, Pedro, gracias al equipo de producción de Panorama 360, gracias también, por supuesto, a Pepe Montes y Jaime Luis Brito, los conductores del espacio de noticias de Panorama 360, que transmiten por FM en el 98.1 Super, a quienes le agradecemos que den paso a esta emisión de Panorama 360, que también, por supuesto, pueden ver como todas las noches de miércoles y los demás días, porque ahí queda registrada en el canal de YouTube de Panorama 360. Y hoy con una agenda, doctora Pedro, internacional, nacional, porque este tema de las desapariciones, por supuesto, no es un tema que solo le corresponde y le toca o le afecta a México, es un tema que otros países tienen esos padecimientos. Lo que llama la atención es que hay otros países con cifras cercanas a los registros de personas con desapariciones forzadas en México, pero países donde evidentemente son estados con un gobierno dictatorial, como por ejemplo Cuba, o países con conflictos bélicos recientes y muy agudos como Irak. El dato que tenemos aquí por parte de la producción es, y el que se ha dado a conocer, que hasta septiembre de 2024 México encabezaba con 681 peticiones de acciones urgentes por parte del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para la búsqueda. Le sigue Irak con 608, Colombia con 233 y Cuba con 193. Es una verdadera crisis en el tema de desapariciones el que estamos viendo en México, hay que decirlo, derivado principalmente de la guerra contra el narcotráfico desatada o iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, pero no es el único momento. Históricamente, Pedro, tú seguramente tendrás referencia más de ello, no solamente por la edad, sino por tus investigaciones, que en México ha habido temporadas y momentos con con muchas personas desaparecidas. Es una característica del Estado mexicano. Pero esto que estamos leyendo es solamente un indicador. Es un indicador de la gravedad del problema. Es una tragedia, es una pandemia de desapariciones. Bueno, en este caso únicamente son lo que están pidiendo, lo que entiendo se pide son peticiones urgentes para la búsqueda de personas que se presumen han sido desaparecidas por el Estado mexicano. A eso es a lo que denominan peticiones, desaparición forzada, y hablamos de 681 casos únicamente, donde los testimonios indican se lo llevó el ejército, se lo llevó la policía, se lo llevaron autoridades gubernamentales, tal vez incluso pues hasta autoridades civiles que acreditaron o que la gente, los testigos de la desaparición, identifican por órdenes de algún alcalde, de algún gobernador. Como autoridades que se llevan a estas personas y que ya no son vueltas a ver. Pero la gravedad de ese fenómeno, según registros del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay más de 120,000 personas que no aparecen, 120,628 personas, esto en los registros hasta el 2024, del 2012 al 2024, y eso es una crisis de verdad sobre las desapariciones. Tan solo, lo que tiene que ver con la desaparición de jovencitas, que pareciera lo más común que ocurre aquí en el estado de Morelos, es una situación de la que, como ocurrió en su momento en el caso de Juárez,
y en el caso de todo el país, nadie quiere hablar de en realidad de qué se trata, o no tenemos ninguna investigación seria respecto a qué ocurre en este fenómeno de desaparición, sobre todo de jovencitas que van entre los 14 años a los 19 años. Pero en ambos casos, doctora, tanto en el de la desaparición forzada, que para conceptualizar correctamente, desaparición forzada es cuando efectivamente el Estado desaparece a una persona, policía, militar, Guardia Nacional, algún ministerio público, policía ministerial, alguien del Estado. O decía Pedro, un civil por órdenes de un alcalde, de un gobernador, de un secretario, de un diputado, allí se configura el delito de desaparición forzada. Por otro lado está la desaparición de personas, que son estas donde efectivamente niñas, adolescentes, jovencitas ven una oferta de trabajo en redes sociales, van a esta cita, como ha pasado y se ha documentado en Cuautla, y allí un particular con el objetivo de delinquir la priva de la libertad y bueno, lamentablemente sabemos qué pasa en esos casos. Pero en ambos delitos me parece que es un estado de indefensión. Por un lado, cuando el Estado te desaparece, yo diría ausencia de Estado legal en ambos casos. Fíjate que yo primero aplaudo que este es un tema que hemos tratado en la mesa por lo menos en las últimas 3 semanas. Y eso porque pues hay un esfuerzo que se ha hecho por muchos años desde las víctimas indirectas, ¿no? Los familiares que están en búsqueda de sus personas desaparecidas y que parecía un tema que se va dejando, que han pasado pues ya más de una década desde esta primera comunicación de la Organización de las Naciones Unidas. Bien mencionas cuáles son, Héctor, estas particularidades que tienen las desapariciones forzadas. Ahora, ¿cuál es el punto de polémica entre la ONU y entre los gobiernos mexicanos? Pues tiene que ver la palabra de generalidades, ¿no? O sea, hay desapariciones generalizadas en México. De ahí es que, por ejemplo, a partir del año 2013, cuando este Comité de Desapariciones Forzadas no empieza a hacer estas observaciones puntuales de México, tienes un problema grave en cuanto a tus desapariciones. De inmediato, el gobierno, en ese entonces de Enrique Peña Nieto, recordemos que veníamos de un sexenio muy sangriento como fue el de Felipe Calderón, en donde se agrega el tema de la guerra contra el narcotráfico, en donde pues observamos que hay cada vez más asesinatos, desapariciones, ¿no? Y que están muy ligadas pues a temas de crimen organizado. Entonces, en ese 2013, el gobierno de Peña Nieto dice, no, es que ONU, no estoy de acuerdo en que sean desapariciones generalizadas, porque no hay algo que nos haga presumir que es el Estado quienes están desapareciendo a las personas, ¿no? Incluso otra vez hay como una discrepancia con el caso Ayotzinapa, porque las primeras ligas, recordaremos, pues tiene que ver con la policía municipal, ¿no? Con los elementos municipales de Iguala, que se haya pasado en Cocula, vaya, todo esto. Después de ello, para el 2018, ¿no? Ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a tocar la puerta a este comité. Y viene hasta el 2022, se supone que se dan las facilidades por parte del gobierno, empiezan las investigaciones. ¿Cuál es el conflicto que yo veo? Pues que es muy incómodo para el gobierno que te digan que sí hay desapariciones generalizadas. ¿En qué lo basan? Si bien tú haces la precisión de que tiene que haber estos elementos del Estado, y si no, entonces sería una desaparición que se da a cargo de un particular, incluso del crimen organizado, lo que observa la ONU es, aquí el asunto en México es que tiene que haber sí o sí la anuencia en la mayoría de los casos la omisión, de algún servidor público. El voltear hacia otro lado. Exactamente. El quitar la patrulla esa noche. Y ahí es justo en donde la ONU pues empieza a hacer este énfasis. Por eso digo que es algo muy incómodo para los gobiernos, porque entonces, ¿qué le toca al que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum? Pues primero decir, ¿sabes qué? Pues sí tenemos que aceptar que tenemos un problema muy drástico. Ahora, en términos de números, ahí sí estamos en un momento muy escandaloso, ¿no? O sea, pensar en 40 personas desaparecidas en nuestro país, 40 reportes que se dan todos los días, en comparación a lo mejor con sexenios en donde todo esto empezó, como el mismo de Felipe Calderón con 7 desapariciones, ¿no? En el caso de Calderón, lo que incrementa pues son los homicidios. Ahorita lo que estamos viendo son desapariciones. Entonces, sí ahí tiene que haber un proceso de aceptación, por supuesto, por parte del gobierno. Y lo segundo, y aquí sí me gustaría resaltar, porque hay diferentes acciones que se han estado proponiendo. No son cosas del otro mundo, o sea, son cosas que desde hace muchos años se debió haber trabajado en el tema de la identificación a nivel nacional, que finalmente pues va a recaer a partir del CURP, ¿no? La CURP.
en donde, bueno, pues ahora sí estarán todos tus datos biométricos, ¿no? Y demás, y esa va a ser nuestra identificación, pues, para toda la vida. Eso es muy importante, y la otra lo hemos dicho aquí, pues, a partir de esa alerta. Cuando nosotros pensamos en personas desaparecidas, y siempre tenemos que voltear a ver el caso de las mujeres en Ciudad Juárez, sí, pues estamos hablando de los 90s, estamos hablando ya con observaciones 2003, y por supuesto que la misma Corte Interamericana tuviera fallos importantes entre 2008 y 2009, ¿no? Condenando al Estado mexicano. Desde ese momento ya se hablaba de un cambio de protocolos. Hemos visto eso en la Fiscalía, muy a medias. Justo por eso viene otra vez el énfasis del gobierno. ¿Qué se tiene que hacer? Pues una alerta nacional, que de inmediato, cuando sabemos que hay una persona desaparecida, más allá de que hoy hay una gran ventana en las redes sociales, de inmediato en todo el país se active que tenemos una persona desaparecida, ya sin estar pensando que tengan que pasar tantas horas, que si no hay un aviso, todo eso se tiene que eficientar, y de ahí me parece que pues sí es una primera respuesta, pero sin duda, si no hay resultados en el corto plazo, pues va a ser un tema que siga siendo, que tendría que seguir siendo prioritario para este gobierno. A mí me parece, doctora, coincido con los puntos que pone en la mesa. Creo que donde discrepamos un poco, porque en otras ocasiones ha ocurrido, es en este planteamiento de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que es un refrito de lo que se ha dicho con algunos elementos, pero la realidad, si bien no reconocida por las autoridades del Estado mexicano, pues le salta a la vista esta crisis de desapariciones, estos planteamientos de organismos internacionales, esta presencia cada vez más contundente, radical y constante de los colectivos, de los familiares de personas desaparecidas. No queda lugar a dudas de que hay una verdadera crisis, que los gobiernos en este país lo que intentan es de inicio voltear hacia otro lado, hacer como que no pasa, y cuando la crisis es tal o hay casos que de plano no pueden ocultarse o que llaman la atención internacional, como lo que vimos en el rancho allá en el norte de nuestro país, pues no les queda otra a las autoridades más que salir y tocar el tema, no porque sea una política de Estado, no porque sea un planteamiento orgánico de un gobierno, sino porque la realidad les supera y porque no pueden continuar negando una realidad. Porque las imágenes que exhibieron las madres buscadoras fueron contundentes. Y es un golpe internacional en términos de crisis, de una tragedia que estamos viendo en este país, que es la de los desaparecidos, y que la gente que cubrimos, que reporteamos, que hacen investigación, que están cerca de colectivos, lo tienen muy presente. Y vaya que en Morelos hemos tenido mucha presencia de este tema de las personas desaparecidas, y creo que en Morelos tenemos conocimiento de causa para hablar del mismo con las fosas. Ya ahorita tocamos el tema de las fosas de la Fiscalía General del Estado, fosas oficiales, reconocidas por una institución, donde se desaparecían cuerpos. Digo, si una fiscalía puede hacer eso, ¿qué nos podemos esperar del crimen organizado? Pero el hecho de que nuevamente se ponga en la mesa el registro de biométricos, el vincularlo con la CURP, etcétera, ¿dónde está el esfuerzo que cuando organizaciones civiles lo pusieron en la mesa, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo pusieron en la palestra, en el escenario público? Se perdieron estos esfuerzos por hacer una banca de ADN de todas las personas desaparecidas, que se completara con un esfuerzo de las fiscalías para que el cuerpo que encuentren en la vía pública, que no sea plenamente identificado de inicio, ¿no? Con credenciales y demás, pues pueda ser contrastado inmediatamente las muestras genéticas para saber si es buscado por alguien. Eso no pasa, y eso no es una idea reciente, es un esfuerzo que se ha anunciado hace 2 sexenios, por lo menos. Pero justo eso, que no se había realizado, y pues ahora es como decir, bueno, pero hoy nuevamente es un anuncio. Nuevamente es un anuncio, ¿no? Que yo quisiera que pronto las víctimas, ojalá, o sea, mi aspiración es que eso pase. O sea, el planteamiento, la idea es súper positiva, me parece que es correcta. El tema de la ejecución. ¿Y por qué creo que no va a funcionar? Porque ¿quién va a tomar el ADN, en esencia, digamos, de las personas, de los buscadores? Pues los propios ministerios públicos, los propios agentes de investigación criminal. ¿Y quiénes participan en las desapariciones? Los policías. Y si no, bien lo decías, doctora, no es que el policía vaya a tu casa y te saque, como antes pasaba en la guerra sucia, en la guerra, sí se llama guerra sucia, ¿no? La guerra sucia de los 60, 70, 80, hasta los 80. Sí, pues efectivamente volteando para otro lado, ¿no? O sea, los policías de barrio que no intervienen. Hemos visto esas escenas en video, hoy por fortuna la tecnología nos lo permite, donde se está cometiendo un asalto o un llamado levantón y vemos pasar patrullas cercanas a la escena que no intervienen.
Perdón por hablar tanto, se nos acaba el tiempo, pero lo pongo esto en la mesa y regresamos del corte con este planteamiento, si gustan, de, para mí, la imposibilidad de los hechos de que esto avance, porque los propios ejecutores de estos elementos para dar con el paradero de personas desaparecidas son quienes, por acción u omisión, participan en las desapariciones. Vamos a un corte y regresamos con ese tema. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. El planteamiento ahí está, doctora. Quienes están encargados de buscar personas desaparecidas, desde mi punto de vista, son quienes, no todos, pero por acción o omisión, participan en las desapariciones. Fíjate que yo noto en tu análisis que pues sí hay un aspecto que no se puede negar entre la misma sociedad, ¿no? Estar pues negativos en que haya otros resultados, y eso es absolutamente normal porque efectivamente pues no ha sido distinto. Escépticos. Muy escépticos, exacto, ¿no? Entonces quizá el gobierno tiene que reflexionar que el primer punto que tiene que lograr es la legitimidad de sus acciones, ¿no? La confianza, que las personas digamos, bueno, pues sí se podrían hacer algunas cosas distintas. Pongo, por ejemplo, este tema del inicio de las mesas de diálogo, ¿no? Qué bueno que empiecen a dialogar con las personas víctimas. Claro. Ahora, lo hace Rosa Isela Rodríguez, o sea, es que Rosa Isela, pues, o sea, si hay alguien encargada de la seguridad precisamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues es Rosa Isela, ¿no? Que hoy está todavía en una posición pues mayor a partir de que es la secretaria de Gobernación, pero que justo, o sea, en su momento, bueno, hasta el mismo Alejandro Encinas, ¿no? Que él pues sí había sido muy bien recibido por que acabó las doblado víctimas, por el sistema. por las comisiones, ¿no? Esta comisión especial pensando en el caso de Otzinapa y demás. Creo un hombre que sufrió en carne propia la represión. Que estaba echado para adelante, pero el propio sistema es tan fuerte y tan eficiente en términos de corrupción que lo frenó. Frenó todas sus intenciones, desde mi punto de vista. Pues yo creo que ese es uno de los retos que tiene el gobierno en este momento, ¿no? Generar una mayor confianza entre las personas que pues están en estos supuestos, seguir trabajando, tampoco podemos decir que no se han ido trabajando pues en los temas de control y confianza. Aquí mismo, aquí hemos hablado muchas veces, tenemos una nueva fiscalía. No representa que toda la fiscalía cambió, eso sí, ¿no? Cambió la cabeza y de ahí hay algunas precisiones que se han ido realizando. Lo mismo tendríamos que ver pues a nivel nacional, ¿no? Que hay ineficiencias, por supuesto, en todos los órdenes de gobierno y pues ahí sí creo que se tendría que seguir trabajando. Una de las acciones, y yo creo que también la hemos visto incluso aquí implementada en municipios, pues tiene que ver con la dignificación de las policías, ¿no? O sea, es un mundo de cosas que tienes que trabajar a la par, de que haya tecnologías, de que la comisión de búsqueda tenga las herramientas suficientes para hacer estos cruces de información y sobre todo pues que haya una voluntad distinta desde la Fiscalía General de la República, que si bien la hemos visto más expuesta, ¿no? Ya yendo a rendir informes, en una mesa de coordinación de seguridad que entiendo que también va estado por estado, incluso la misma gobernadora Margarita González Sarabia apenas dijo que le tocaba a Morelos, ¿no? O sea, estas cosas son las que sí se tienen que ir profundizando, pero claro, lo primero es que entre ellos se genere la confianza, ¿no? Que sí sepas que cuentas con personas eficientes en cada uno de los estados y que se va a trabajar. No es una tarea sencilla en que los MPs, en que los peritos, en que los policías pues empiecen a limpiarse. Yo escucho, doctora, y sí, es un escepticismo fuerte el que tengo en términos generales ante la vida. No solamente ante el gobierno mexicano, pero es que suena muy bonito y esto que comenta de confianza y demás, coincido, pero mientras estamos hablando de esto, allá afuera siguen ocurriendo las desapariciones y hay un montón de mamás sufriendo y llorando porque no saben del paradero de sus hijos. Y para mí las autoridades lo toman como hay que sentarnos a platicar, a negociar, cuando en términos pragmáticos pues sería muy fácil, en el caso de la Fiscalía de Morelos, un manotazo sobre la mesa, un golpe de timón, que también hay que decirlo, no se ha visto en el caso de Morelos, ¿no? La gente de la Fiscalía que operó con Uriel Carmona, yo podría decir que operó desde Pedro Benítez, el exfiscal, el exprocurador Pedro Luis Benítez, desde entonces. Ha habido temas, hay gente ahí que sigue elaborando desde entonces y no necesariamente por eficiente. Entonces, mientras yo como ciudadano no perciba que hay una depuración real de fondo, costosa, muy costosa en términos
presupuestales, pero también en términos de seguridad para quien encabecen estos filtros, estas limpiezas, pues yo qué puedo esperar cuando hemos, insisto, el escepticismo de mi parte no surge de la nada, surge de escuchar un montón de testimonios de gente que es revictimizada por la fiscalía, que le piden que vaya y junte los cartuchos, que te dice, fueron a pedir el video de las cámaras 3 semanas después cuando ya no había video. Y así operan las fiscalías, no la de Morelos en específico. Y ves general, que hay una... Y que esa gente siga allí, bueno, me Y parece ves que a que mí hay no me una da acción sistemática que mucha contribuye confianza. justamente a que nada se esclarezca. A que nada cambie. Lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre efectivamente es solamente una muestra de algo, que es una crisis que ocurre en prácticamente todos los estados de la República. Pero hay que decir, por ejemplo, ¿por qué se endureció esta crisis? Del 2023 al 2024 se registró un incremento de casi el 32% de las desapariciones. Es decir, fue enorme la forma en la que se incrementó la desaparición de personas, pero tan solo en los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum estamos hablando de 4,120 casos. En los primeros 100 días de la presidenta hay este volumen de desapariciones que a mí me parece completamente escandaloso, porque en un año que se supone que es el más donde hay una crisis de desapariciones, se registran 13,627. La cifra de los 40 al día. Exactamente, tan solo en los primeros 100 días de la presidenta hay una cantidad importante de desapariciones que por supuesto hace voltear a cualquier autoridad, a la comunidad internacional en su conjunto. Ahora, hablemos con la verdad, hablemos tratando de entender qué es lo que está pasando. Yo leía una novela hace poco de Isabel Allende, una periodista chilena que, bueno, pues se dedica a, digamos, a novelizar las tragedias de Centro y Sudamérica. Pero hay algo que no podemos dejar pasar. Hay algo que empañó la vida de todas las personas y de eso es responsable el gobierno americano. El gobierno americano, a partir de los años 1946, instauró en prácticamente todo el continente, en la parte sur del continente, algo que denominó la Escuela de las Américas. ¿Y qué hay ahí? Un montón de veteranos de guerra, de otras guerras, de Vietnam, de otras guerras en las que participó Estados Unidos, donde la escuela para los ejércitos y las policías de Centro, Sudamérica y México era la violación de los derechos humanos, la desaparición y tortura de personas. Cuando lees esta novela y te das cuenta, bueno, te empiezas a hacer conjeturas, que efectivamente parte de las tragedias que vivieron en El Salvador, de las tragedias del Mozón, donde hay miles de niños asesinados junto con sus padres y familias completas, pues resulta que esas personas fueron entrenadas por el ejército americano para hacer acciones de contrainsurgencia, pero después ahí quedó. Y este daño en la mentalidad de las personas quedó ahí. Pasó de una generación a otra. El que fue soldado capacitado, resulta que sus hijos fueron policías, y policías que practicaban el secuestro, la extorsión, la tortura. Y vas viendo cómo se va construyendo o se va fracturando la sociedad, y vas entendiendo que efectivamente pues van quedando todas estas secuelas de lo que el gobierno americano contribuyó, o todo lo que le echó a los gobiernos dictatoriales de esa época. No somos ajenos a ello, y tan es así que hoy tenemos en la policía de México a un personaje de tercera o cuarta generación, no recuerdo bien. De familia policíaca, de familia policíaca, pero pues su antecedente más cercano es justamente alguien que ha sido, por lo menos, de la gente que estuvo en el 68, y lo hablo de mis padres, señalado como uno de los principales ejecutores de la tortura y la desaparición en aquel momento. No nos es ajeno. Digo, es una novela. Sí, no es reciente. Por eso Es una novela, la de Isabel Allende. Que no es reciente, no es un hecho que viene del sexenio de Calderón. La desaparición forzada en México ha sido una herramienta utilizada por el Estado, valga la redundancia, en procesos políticos electorales de hace mucho tiempo. Y de la cual es responsable el gobierno americano al haber instaurado esta escuela denominada de las Américas, que instruía a policías y a militares en la tortura y en la violación de los derechos humanos. Hoy
vi con mucha satisfacción que yo inclusive me cuestionaba hace algunos días cuando escuchábamos hablar de la conmemoración de Monseñor Arnulfo Romero, del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero de El Salvador, y decía, pues como que se ha perdido mucho esto de la teoría de la liberación, de la búsqueda de los derechos humanos a través de la iglesia, de la teología, perdón, de la liberación, y ya no hemos visto a la gente de don Sergio Méndez Arceo actuar aquí en Cuernavaca. Y hace unos días, ayer, vimos la presentación de lo que va a ser una escuela, una universidad de los derechos humanos. No tiene como propósito instruir a licenciados en derechos humanos, que ya me parece que hay una carrera al respecto. El propósito es instruir o preparar a los defensores de derechos humanos, porque me parece que ante esta tragedia de lo que hoy estamos viviendo en materia de desaparición, no podemos tener a defensores de los derechos humanos improvisados o que vayan aprendiendo a través pues, de la experimentación o a través de las experiencias que puede compartir con otras personas. Creo que necesitamos alguien que quiera dedicarse o quiera comprometerse con los derechos humanos, necesita tener una capacitación para identificar riesgos, identificar o cómo denominar las diferentes clases de violación a los derechos humanos, y me pareció fabuloso que hoy renazca o veamos nuevamente en acción a la Fundación Méndez Arceo a través de esta capacitación que va a otorgarle a defensores de derechos humanos, que creo que pueden contribuir justamente a especializar pues esta lucha que están llevando a cabo padres y madres de familia en busca de sus hijos desaparecidos. Yo creo que ahorita que se refieren al tema de los niños, a todos nos tocó cuando estábamos, pequeños, pequeñas, haber visto campañas de medios de comunicación, ¿no? Orientadoras a mucho ojo, a cuídate, a todo eso, ¿no? Vive sin drogas, o sea, vaya, cada televisora incluso tenía sus propias campañas. Eso se ha perdido con todo y las modificaciones que se hicieron, y a lo mejor ahí pues no ha resultado tan positivo, ¿no? El tema del IFT, y que no, y que entonces oficiales empiece como a llevarse ya no tanto por Secretaría de Gobernación, sino que se diversifica. Ahora también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o bueno, con la modificación que tiene de nombre esta secretaría. Pero el caso es que sí, en los tiempos oficiales, ¿no? Que pues además no son solo tiempos del Estado, sino que pues al final el espectro radioeléctrico es del Estado, y por lo tanto sí se tendría que impulsar que haya cada vez más campañas, ¿no? Si tú estés viendo el Canal 5, que por excelencia pues es un canal abierto para niños, pues no estamos viendo este tipo de campañas, ¿no? O sea, lo que estás viendo es caricaturas y 150,000 comerciales de juguetes y punto. Entonces, ahí creo que sí se tendría que incidir, así como ahorita se está implementando todas las campañas de Vive Saludable, de la comida y demás, en ser mucho más preventivos, en que todos sepamos qué es la trata, qué es un secuestro, cuáles son los delitos en donde, qué es la violación, ¿no? O sea, delitos sexuales, porque ahí creo que pues sí tenemos un faltante, que además se complementa con que hoy los niños están todo el tiempo inmersos en el teléfono, que puede llegar cualquier cantidad de información, porque hasta en el YouTube Kids, de todas formas, aunque tú le pongas filtros, les llegan a salir cosas que no tendrían que ser para un niño. Así es. Y aunado a que los papás pues están trabajando mucho para sacarlos adelante. Entonces es como todo un caldo de cultivo que nos está dando que pues sí, cada vez las generaciones estén más propensas a que puedan sufrir. Y el ingrediente más peligroso de ese caldo de cultivo del que habla doctora, a mí me parece que es la indiferencia, la forma en la que nos hemos comportado como sociedad de ser indiferentes. Me parece que en la pastoral de la fe, las pastorales de la fe que impulsa la Iglesia mexicana, en el caso muy puntual de la diócesis de Cuernavaca, una de las pastorales que yo aplaudo es la de las víctimas, porque justamente uno de los asuntos que ha colocado sobre la mesa es el tema de las desapariciones, y el hecho de que coloque una lona con los rostros de los desaparecidos en cada misa, y la invitación principal sea esa: no seamos indiferentes ante esta tragedia, porque tarde o temprano puede llegar a tocar nuestra puerta, y la historia nos lo va diciendo, ¿no? Cuando ocurrió la noche de los cristales rotos en Suiza, en Viena, pues todos decían, a mí no me va a pasar, no va a ocurrir nada, o sea, es contra los judíos. Claro. Pero después vinieron por los demás.
No solamente fueron los judíos, fueron el resto y guardaron silencio. Yo creo que hoy en día una de las cosas de las cuales más se lamentan los ciudadanos alemanes es haber sido indiferentes ante lo que sabían iba a ser una tragedia. Y yo creo que como sociedad es lo que tenemos que empezarnos a cuestionar. No podemos ser diferentes. Si bien en nuestras manos no está investigar, porque no tenemos facultades para ello, hay que facilitar. No podemos seguir siendo indiferentes ante una tragedia de esta magnitud, porque la comunidad internacional nos lo está diciendo. Algo está ocurriendo en México que no está bien, es sistemático y están matando a sus propios niños, a sus propias jovencitas, a sus propios hombres. Hay una desaparición increíble de más de 120,000 personas que no pudieron haber desaparecido si no es con la complicidad. Digo, hace poco vimos en Cuautla, que ya no lo aclaró el alcalde de Cuautla, no fue en Cuautla donde les otorgaron, el exalcalde de Cuautla no lo aclaró, no fue en Cuautla donde les otorgaron las actas de nacimiento a estos niños que se robaban, estos bebés que se robaban en Cuautla, se los otorgaron en el municipio de Ciudad Ayala, y hasta hoy no sabemos si ya fueron. A eso me refiero con que es complicadísimo y valga el pesimismo. ¿Hace cuánto tiempo inició este sexenio? ¿Inició en septiembre? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6-7 meses. El sexenio pasado se anunció con gran bombo y platillo la instalación del Centro de Identificación Genética Humana en Morelos. Se presupuestó, se anunció el terreno, se visitó, vino Encinas. ¿Dónde está? Hasta plantaron un arbolito. ¿Dónde está la operación de este centro? Ya vamos medio año de este sexenio. ¿Dónde está la operación? De hecho, lo cerraron. Si fuera un tema de intencionalidad y de querer, eso estaría funcionando. Las víctimas un día aparecieron en rueda de prensa está funcionando porque al y Estado denunciaron no le importa. Que había colocado un candado y que no podían entrar. Me parece que de palabras uno puede, o de intenciones, por supuesto, de buenas intenciones, decíamos hace rato, están llenos los panteones, ¿no? Bueno, de buenas intenciones está llena la política mexicana. Decía alguien por ahí de la política, hechos, ¿no? Hechos. ¿Dónde están las acciones contundentes, efectivamente? ¿Dónde está la investigación en contra de estas personas que expedían actas de nacimiento para facilitar la sustracción de menores? ¿Dónde está la investigación en torno, si es que hubo algún delito de por medio o falta administrativa en torno al Centro de Identificación Genética? Me parece que mientras no ocurra eso, o investigaciones internas en la Fiscalía del Estado de cualquier entidad contra las personas que están señaladas de cometer o facilitar o encubrir delitos, seguimos navegando con la bandera de buenas intenciones. Y además, si hay una red perfeccionada de tráfico, no solamente son el tráfico de las drogas, es el tráfico de personas. Está mucho más especializada, goza de mucho más impunidad y justamente entre esos relatos de esta novela que escribe Isabel Allende, que además está basada en un hecho real, habla de cómo una joven que huye de El Salvador llega con su hija y la deposita ya en una acción desesperada. Depórtenme a mí, pero que mi hija se quede en territorio americano porque si regresa la matan. Y efectivamente ella toca el otro lado de la frontera y a los 3-4 días de que es deportada aparece en El Salvador, donde inmediatamente las organizaciones delictivas la asesinan. Me parece que, ¿cómo explicas que una persona pueda moverse en más de 2,000 kilómetros hasta El Salvador sin que ninguna autoridad, nadie detecte que efectivamente va una persona secuestrada? A mí me parece completamente irracional, pasó varias fronteras, muchísimos filtros que cualquiera de nosotros como simples ciudadanos nos topamos cada vez que viajamos en carreteras y simple y sencillamente estas bandas lo hacen con la mayor de las impunidades. La participación del Estado. No hay otra explicación. En otro tema, les parece que cambiamos de tema, tiene que ver con lo que está pasando en el estado de Morelos y pues el cumplimiento primero de estos primeros 6 meses de la administración en Morelos de Margarita González Arabia, pero también de esta serie pues de programas que se han puesto en marcha, algunos replicando lo que se ha planteado a nivel nacional, ¿no? Y ya platicaremos de esto que, doctora, usted lo ha tocado. Hemos tenido en Morelos gobiernos que concuerdan, digamos, con la federación. Marco Adame con Calderón fue uno de ellos. Fue el más reciente. Y Sergio Estrada con Vicente Fox, porque después vino Graco con Peña, donde no hubo... Pero sí, porque Graco era más priista, más priista que, de hecho, que los priistas. En un discurso se lo dijeron los priistas. Los priistas se lo dijeron en un evento político, le dijeron,
al más priista de nuestros De los gobernadores. de los perredistas. De una cosa nuestros así. gobernadores. Sí. Así lo Sí, señalaron. Graco Ramírez, hay que recordar, fue el primer mandatario electo que reconoció el triunfo de Peña Nieto cuando todos los de la oposición del PRD en ese entonces estaban respaldando el triunfo de López Obrador, y Graco dijo, con permiso, ganó Peña Nieto. Pero bueno, Ya sé quién se lo dijo. Por cierto, secretario de Comunicaciones y Transportes que falleció. Esparza, Ruiz Esparza. Ruiz Esparza, y el director entonces de Capufe, en aquel entonces fueron los que le dijeron Bueno, al más priista de nuestros hicieron de la gobernadores. inauguración del Paso Express hasta que hizo el socavón, y ya nadie era responsable, nadie era papá del Paso Express. Bueno, y también, por supuesto, Cuauhtémoc Blanco, que empezó como PES, pero luego fue Morena y con el presidente López Obrador. Pero, doctora, lo has puesto en la mesa algunas veces, no hayamos visto una coordinación real con gobierno federal. O sea, parecía que estaban gobernando partidos políticos o grupos políticos distintos. No había un beneficio el hecho de que tuviéramos un gobernador panista con un presidente panista, ¿no? O sea, 2, 3. Y me parece, incluso mañana viene la presidenta de la República nuevamente Así es. a Morelos, que en esta ocasión, no sé, digo, podemos opinar, pero la cercanía, la relación fraterna que tiene la gobernadora Margarita González Arabia con Claudia Sheinbaum, en lo personal, me parece que sí se logra aterrizar en la parte administrativa, en la parte de gobierno. Y por eso decía que hay un montón de programas que se anuncian a nivel nacional y que arrancan en Morelos. Muchos tienen que ver con turismo y otros que la propia gobernadora está impulsando. Y bueno, me parece que esto habla de las posiciones, si hablamos de encuestas, que ocupa la gobernadora Margarita González Arabia, justamente por esto que yo coincido, y ustedes se los pregunto, un gobierno de territorio. Un gobierno que organiza conferencias de prensa, y que ahí nos tienen los periodistas, Pedro, yendo a cubrir conferencias de prensa hasta Xochiapan, de pronto, ¿no? La más reciente en Puente de Isla. Eso no ocurría, doctora, recientemente. Todo era Cuernavaca. Sí, es muy importante, ¿no? Al final, cuando tú vas a un municipio, entonces puedes ver cuáles son las necesidades que tiene un municipio, ¿no? Qué tan eficiente pues son los servicios públicos que generan en ese ayuntamiento, cuáles son las necesidades que también te tocaría entonces ir paleando. Incluso cuando llevas o cuando tienes una convocatoria de prensa, también debe servir justo para que cada uno vaya documentando, ¿no? Cómo estamos en tal lugar, ¿no? Qué es lo que se está observando. O sea, creo que eso pues sí es muy importante. O sea, si no van, pues entonces nunca se van a enterar de cuáles son las condiciones reales, ¿no? Que se puede tener en ciertos lugares. Claro. Yo creo que estos primeros 6 meses, quizá en un principio, cuando hace un primer mensaje a los 50 días, ¿no? Luego a los 100 días, era un mensaje muy pronto, porque realmente pues todavía no hay un resultado que se pueda ir midiendo, ¿no? Incluso pues pensando en estos primeros 6 meses. Prácticamente lo que estamos viendo, eso sí, es que está sembrando varias cosas, y eso es muy importante, porque al final creo que habla, y yo creo que ahí recae el ánimo de la gente en este momento en Morelos. No sé, no he visto una medición respecto a la popularidad de Margarita González Arabia, pero seguramente está en un buen nivel de aprobación, porque en el tú a tú, ¿no? De pronto de boca en boca, pues vaya, hay un ánimo distinto. O sea, sabes que la gobernadora sí está preocupada porque cambien muchas condiciones nefastas que ha tenido el Estado por muchos años. Sí. Esto también ha hecho que pues tenga que ir haciendo precisiones en su gobierno, ¿no? Ajustes. Apretando, haciendo ajustes muy rápido. Eso es muy importante, o sea, que no nos vayamos a estar 6 años como ocurrió en la pasada administración, puros funcionarios que duraron toda la administración siendo Y que lo vieron como un logro, ¿no? absolutamente ineficientes, Sí. ¿no? Grises. Sí. Y ahorita, bueno, que empieza a haber algunas previsiones, que seguro necesita muchas más, debería ser otras. Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Ahora, algo importante también, pues tiene que ver justo con lo que ella misma resalta. Y si te das cuenta, si se dan cuenta, pues son temas de programas sociales, ¿no? Efectivamente, en esta sinergia, si podemos llamarlo así, con el gobierno de la República, que ha iniciado aquí, pues estos mayores apoyos para las personas con discapacidad, es un sector muy importante, o sea, se tiene que visibilizar y se tienen que dar las condiciones de desarrollo, que ojo, únicamente dinero no basta. Ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, esperábamos que fuera una administración súper deportiva, que hubiera un montón de impulso al deporte, cosa que no fue tal. Y ahora, por ejemplo, la gobernadora, pues sí, me parece que su experiencia en temas de turismo, la expectativa era que la parte turística tuviera un impulso, y por lo menos lo que yo he visto, y no sé si coincidan, es que a través del propio secretario,
que también es una persona especializada en temas de prestación de servicios, me parece que el objetivo ahí está. En temas personales también, como en la atención a personas con discapacidad, también está traducido, digamos, en la administración pública. El tema de las mascotas, ¿no? O sea, una persona que defiende animales en lo personal, que se sabe que tiene un aprecio especial por los animales de compañía, por los seres sintientes, vivos, pues lo que tú esperas como sintientes. gobernante es que esa persona pues lleve a la administración pública esos que quizás se puedan calificar como valores personales, y yo creo que en términos generales la expectativa se ha cumplido. Pero también que tenga como la visión de toda la problemática, Claro, ¿no? sí. Justo porque algo que se le criticó en algunas ocasiones al expresidente López Obrador, pues tiene que ver con cosas que de pronto en el imaginario... Funcionaban de lujo. Y que entonces él decía, bueno, a esto darle prioridad, pero pues no necesariamente era como una prioridad nacional. Ahí también pues tiene que Claro, ser un termómetro. muy hábil la gobernadora, ¿no? Para ver cuáles son los temas que pues son muy urgentes. Ojalá que en los próximos 6 meses también podamos ver entre las cosas que destaque, pues los temas de seguridad, ¿no? Sí o sí, la prevención del delito, ya a partir además pues de que tiene una fiscalía de confianza, o sea, al menos en la Procuración de Justicia tendrá que haber avances, pero tienen que estar aparejados con la prevención del delito, ¿no? Porque no, créanos que como sociedad no es que estemos esperando que haya justicia, lo que estamos esperando es que no haya delitos, que no tengamos que ser víctimas de un delito. Yo Claro. creo que ese es el mayor énfasis. Pedro, estamos por terminar, el tiempo se Yo acaba. muy rápidamente solamente decir que a mí me parece que sí hay programas, hay por lo menos un plan de qué hacer en los primeros 6 meses, hay resultados, hay programas, pero sigue siendo un problema. La gobernadora no solamente tiene que llegar a construir un gobierno que le permita llevar beneficios a la sociedad, tiene a la par que destruir una estructura Romper paradigmas. corrupta que se ha enquistado en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Creo que ya avanzaron en el tema del poder legislativo. Bueno, hay todavía resistencias en las que a mí me parece completamente estúpido que no logremos avanzar en reformas de ley que son En cumplimiento de indicaciones judiciales. de judiciales. Incluso a mí me parece pues que siguen los pitufos gobernando la cueva del legislativo. Ahí hay pitufos que de verdad siguen controlando. No tienen mayoría, son 4. Y los 4 ¿Verdad? Como siguen pitufándola y siguen permeando su pitufi política, pintando de azul las paredes del Congreso. Ahí es un tema que todavía tiene que trabajar la fe mueve montañas. este gobierno. Y otro asunto que me parece que es el que en ese momento pues está dando más lata es el del poder judicial, en donde pues sí hay una crisis que pues yo no sé si el remedio que le pusieron sea el indicado. Lo cierto es que ya se le puso fecha de finiquito a lo que conocíamos como el poder judicial, pero habría que ir viendo cómo lo sortean. Hubo un avance, sí, y muy claro, lograr que se fuera Uriel Carmona de la Fiscalía del Estado, pero sigue siendo la Fiscalía de Uriel. Y sigue siendo la Fiscalía de Uriel porque siguen en los mandos toda la gente que dejó Uriel Carmona. Y el urielismo sigue incidiendo en el Poder Judicial. Y siguen incidiendo. Entonces, yo creo que tiene que avanzar en el tema de destruir esta estructura que, lejos de abonar, ha estado afectando al Estado morelense. Coincido. Pues se nos acabó el tiempo, doctora. Muchas gracias como cada semana. Muchas gracias. Yo creo que nada más en el caso de la Fiscalía siempre tiene que haber una valoración de perfiles, ¿no? También hay gente de carrera, de muchos años en la Policía Ministerial, bueno, ahora Policía de Investigación. Criminal. Exacto. Entonces, sí, no necesariamente es como una liga directa. Lo que sí estamos viendo es el tema del Poder Judicial, ahí sí o sí, pues tiene que ver con grupos de poder, ¿no? Efectivamente. Y vaya que qué problema le está generando el Estado de Morelos. Pedro. Pues quedarme con muchas cosas en el tintero. Yo quería que entre los temas se tocara el tema de los despojos y de cómo esta abuelita llegó a hacer, porque no es un tema ajeno, ¿eh? Uno de los principales delitos que se comete en el estado de Morelos es el tema del despojo. Y hay una estructura desde el estado, encabezada incluso por los surrealistas, que había una especie pues de red, cártel, red súper engrasadita para que funcionara. Organizada para despojar a la gente de sus viviendas, con alcaldes, con notarios públicos, con la propia fiscalía.
Y bueno, hay un hartazgo en la sociedad sobre este delito. Ya lo vimos en el Estado de México, donde hay un robo, un despojo sistemático de viviendas por parte de organizaciones pues, que se disfrazan de lucha popular, pero que en realidad pues, son grupos de despojadores. Lo son. Pedro, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias. Que quede pendiente ahí el tema. Por supuesto. Y seguiremos hablando del Poder Judicial de Morelos también, no hay que dejarlo de lado. Gracias al equipo de producción de Panorama 360 por hacer posible que esta imagen, que este video lleguen como cada semana a sus dispositivos. Gracias a todo el equipo de producción, al equipo digital de redes sociales, pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos escuchado y visto una semana más aquí en Panorama 360. Nos escuchamos la noche del próximo miércoles. Hasta pronto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.